El gobierno mexicano dice que si pierden elecciones es por injerencia extranjera. Y por supuesto, ya lograron que en la ley se anulen las elecciones si hay injerencia extranjera. Bienvenidos a un episodio más de Nosotros el Pueblo MX. En esta ocasión estamos Cristian Castro, Carlos David, nos da mucho gusto verlos. Y bueno, en estos días que estamos grabando, pues precisamente el tema es ese, las elecciones y cómo el gobierno federal se está preparando para el periodo electoral que inicia pues en octubre de este año, en los últimos meses de este año, pero con la elección en 2027. La injerencia extranjera, cómo está el tema electoral en el Poder Judicial, cómo se han modificado las reformas a las reformas electorales, todo esto y muchos temas más cercanos a la elección. Cristian, ¿tú cómo ves este tema? ¿Sobre qué quieres reflexionar para empezar? Yo creo que como dicen que el miedo no anda en burro, ¿no? Entonces están viendo con preocupación a nivel nacional las carpetas de investigación que se están abriendo en Estados Unidos para los funcionarios de Morena, en particular, cómo están yendo ya a comparecer algunos de los funcionarios de Sinaloa, cómo otros ya tienen tarjetas rojas o alertas rojas, como el gobernador o exgobernador con licencia, Rocha Moya. Entonces ven con preocupación las próximas elecciones y están preparando todo el camino para decir hay injerencia extranjera por parte de Estados Unidos en México, pero pues la realidad es de que hay una campaña que van en contra de los narcogobernadores o narcopolíticos en México. Entonces es un tema muy interesante que analizar. También se están preparando porque se viene una oleada de cambios en los modelos políticos desde Sudamérica y Latinoamérica. Por ejemplo, hubo elecciones el domingo en Colombia y pues se ve que la izquierda está perdiendo poder. El partido del presidente Petro perdió en la primera vuelta, se van a segunda vuelta. El candidato de la extrema derecha tuvo una ventaja de por lo menos 1 millón de votos. Entonces se ve que viene una tendencia marcada que los gobiernos de izquierda están perdiendo fuerza. Entonces, ¿qué están haciendo en México? Pues se están preparando para decir, pues si perdemos fue porque hubo injerencia extranjera y vamos a anular las elecciones. Están cooptando las instituciones electorales, están quedándose con el control, se están quedando con el control de los jueces y de los magistrados, también los electorales. Entonces están preparando todo como para no soltar el poder, prepararse para decir si perdimos fue porque hubo trampa. Entonces esto me huele más a preparar una dictadura. No sé cómo lo veas tú. A mí lo que me parece siempre destacable por parte de estos gobiernos de izquierda, que se autoperciben y se autodenominan como de izquierda, es precisamente esta crítica, esta descalificación, este repudio a ciertas prácticas, pero que ellos mismos han tenido. Por ejemplo, ellos mismos en algún momento criticaban el que hubiera un partido único, un gobierno de partido, un gobierno que no permitiera el pluralismo y que en lugar de tener reglas claras en las que se asegurara que todos pudieran participar desde un suelo parejo y fuera transparente, a ellos no les gustaba un gobierno así, cuando eran oposición. Pero ahora que son gobierno, se han asegurado de lograr esquemas así, donde sea un gobierno de partido único y donde no haya espacios para la pluralidad. Luego también, hoy dicen que no les gusta la injerencia extranjera, pero está bastante documentado que la izquierda en México, en Latinoamérica y internacionalmente siempre se ha visto financiada antes de la caída del muro de Berlín por los rusos, después por los cubanos, después por los venezolanos, y hay documentación, está documentado que pues recibieron apoyos tanto financieros como de analistas, como de estrategas, para lograr mantener al partido y luego ganar la elección. Pero a ellos no les gusta que eso pase del otro lado. Eso es lo primero que a mí me preocupa. Pero lo segundo que también me preocupa es esta narrativa
de la soberanía y la narrativa de la democracia. La narrativa de la democracia que tiene la izquierda es que la democracia es el gobierno de las mayorías sin que importe y a veces celebrando que aplaste a las minorías. Y no sé de dónde se sacan esa definición de democracia, porque nadie serio, doctrinista o analista que hable sobre la democracia plantea que la democracia es un gobierno de las mayorías. El gobierno de las mayorías que gobierna contrario a la ley y que nada más se preocupa por las mayorías, pues no es democracia. De hecho, pues desde las escuelas clásicas le decían a esto demagogia o le decían formas peores, pero no le decían democracia. La democracia debemos entenderla, o yo así estoy consciente y convencido de que la democracia debemos entenderla precisamente como un gobierno de las mayorías que obedece la ley y que además gobierna para el bien de todos, incluido las mayorías y las minorías. Y eso no está pasando hoy. Entonces, estas narrativas y estas formas que tiene la izquierda, especialmente la izquierda mexicana, de rechazar lo que ellos antes querían y ahora aceptar lo que antes ellos rechazaban, es lo que no solamente me preocupa, sino lo que yo también directamente repudio, esas incongruencias y esas narrativas. ¿Tú cuáles considerarías que son ahora y me refiero ahora antes de que empiece el periodo electoral, que inicia a finales de este año, y luego durante las elecciones, qué es lo que nos debería preocupar como sociedad? ¿Qué es esos aspectos en los que deberíamos estar atentos? Pues hay muchos aspectos que se están adelantando, por ejemplo, porque como tú bien lo decías, cuando eran oposición se quejaban de las cosas que hacían los partidos en el poder, pero ahora que están en el poder creo que rompen más las reglas, porque por ejemplo ahora en la ciudad vemos bardas pintadas con nombres, con campañas ya personalizadas, que eso lo prohíbe la ley, y ahora resulta que ninguno las mandó pintar, ¿no? Que aparecieron por arte de magia y que ya salen candidatos por todos lados o con nombres de posibles candidatos de Morena, pero ellos no fueron. Entonces están adelantando los tiempos políticos, las leyes lo prohíben eso, no puede haber campañas personalizadas. Al contrario, como lo hacen otros partidos políticos, por ejemplo, que hacen activaciones, la ley sí te permite hacer actividades generales de partido, a organizar una brigada de pega de calcas con logos del partido, activaciones en general, actos políticos no electorales, pero sí de vida partidista, no de promoción personalizada. Entonces decían, no, pues que ustedes también van y pegan calcas en un crucero un fin de semana. La ley sí te permite hacer eso, pero no andar pintando bardas con nombres de posibles candidatos o estar figurando. La ley es clara, las campañas se inician a finales de octubre de este año. Entonces, no cuidan las reglas, rompen las leyes, y cuando estuvieron en la oposición siempre se quejaban de todo esto, de que no se cuidaban y no se respetaban las leyes. Por ejemplo, hay un tema que puede ser controversial, que son los diputados plurinominales, por ejemplo, pero así nacieron como una minoría que estuvo tomando fuerza a partir de que en muchas elecciones no les favorecía el voto general popular, no ganaban la elección, pero sí tenían una minoría y tenían escaños a partir de la representación proporcional de los plurinominales. Entonces, así como fue creciendo poco a poco su participación dentro de los congresos locales, dentro del Congreso Federal, y se fueron posicionando. ¿Y qué pasa ahora que están en el poder? Pues dicen, pues vamos eliminando esas minorías, ¿no? Vamos eliminando los plurinominales, nada más quedamos con los 300 uninominales, y pues si hubiera sido así, pues hubieran ganado la mayoría de los distritos. Pero ¿qué pasa con esas minorías? ¿Las vas a aplastar? ¿Vas a aplastar a la oposición? Pues se comienzan a convertir en partidos únicos, por ejemplo. O bueno, sí compito yo y nada más mis aliados y nos quedamos con las mayorías de las cámaras. ¿Dónde queda la oposición en ese sentido? Pues lo que van a tratar de hacer es minimizarlo, achicarlo, pero todavía aparte en los estados donde
no tienen fuerza, pues empiezan a hacer trampa. Por ejemplo, caso Jalisco. O en la campaña presidencial, no nos vayamos muy lejos. Veíamos un año antes campaña de Adán Augusto queriendo ser coordinador nacional, de la misma presidenta, de Noroña, de Marcelo Ebrard. Entonces, a mí lo que siempre me ha preocupado es de que existen leyes y normas claras, pero siempre buscan la manera de burlarla para poderse posicionar cada vez más en el poder. Y ahorita que ya que lo tienen, van por más y por más y por más instituciones. Ya lo decía, ya tienen el INE. Los magistrados electorales ya se pueden reelegir otros 6 años. Entonces están acaparando cada vez más instituciones. Instituciones desde los diferentes ámbitos que se están quedando, que antes eran contrapesos. De que, por ejemplo, si había una elección y alguien interponía algún recurso, se podía ir a un tribunal y un tribunal tenía cierta imparcialidad. Si ahorita tienes el árbitro y tienes los jueces, ¿a dónde vamos a llegar? A mí también me preocupa, fíjate que bajo esas circunstancias que tú planteas, yo diría o describiría la circunstancia con un dicho. Se juntó el hambre con las ganas de comer. Se juntó, por un lado, la ilegitimidad, la impopularidad de los partidos de oposición, el PAN, el PRI, el PRD, que ya de plano, pues va. Movimiento Ciudadano, pues ahí va. Y se juntó con, pues, la voracidad y la no limitación de Morena. O sea, ellos buscan obtener el poder a costa de lo que sea, preservarlo y bueno, entonces se junta eso porque frente a esta voracidad del partido, del régimen oficialista, pues del otro lado parece que no hay mucho a dónde ir, ¿no? Es decir, el PAN, el PRI, pues no tienen mucha legitimidad para quejarse frente a la gran mayoría de la población. La gran mayoría de la población, hay que aceptarlo, los ven mal. Y en el caso de Movimiento Ciudadano, pues solamente tienen cierto posicionamiento en 2 entidades principales, Nuevo León y en Jalisco. Jalisco desde donde grabamos. En el caso de Jalisco, pues también ya entran en un desgaste normal de estar gobernando. Pero a nivel federal y en conjunto como país, el tema que a mí me preocupa es esto. ¿Dónde está la oposición? O sea, está tan desgastada que no hay manera de quien retome los esfuerzos de la crítica, de la oposición al gobierno y los canalice hacia una opción para que la gran mayoría de la ciudadanía pues vaya y tome esas opciones. Hay partidos nuevos que ni siquiera la gente se acuerda cómo se llaman, o sea, solamente ellos saben quiénes son, dónde están. No tienen una participación, no tienen una visibilidad frente al gran público, al electorado en los números grandes, y eso pues permite un vacío, y ya lo dice también otro dicho, el poder no admite vacíos, y cuando ocurren esas circunstancias, aunque esté actuando mal el régimen, el gobierno en el poder, pues no hay una contrapropuesta, no hay alguien más que impulse y tome esos espacios. Cosa contraria, por ejemplo, que lo estamos viendo ahorita, por ejemplo, en Colombia, ya pasó en Chile, y luego un poco más en el tiempo, pero también pues es reciente, en Argentina, en donde si bien ya había gobiernos de izquierda muy instalados, desgastados, había una contrapropuesta que había destacado, que habían llegado, si quieres verlo desde un espacio como de outsider, fuera del sistema y demás, en otros casos pues no, pero había un contraste bien visto por la gente. Y hoy a mí me parece que no hay ese contraste bien visto por la gente, entonces se permiten por la gran mayoría de la población pues una serie de atropellos del régimen en el poder. Y entonces yo puedo afirmar esto, pues que esta degradación de la democracia o la transición a la democracia que se ve alcanzado durante 30 años o más de 30 años, esa degradación, bueno, no degradación, descomposición que ha buscado y que ha generado este régimen, se ha logrado gracias precisamente a su voracidad, a su hambre de poder, pero también al vacío que hay de los que gobernaron antes y que hoy son oposición. Sí, es que lo que tenemos que reconocer es de que hay una ausencia de liderazgos nacionales.
que puedan hacer frente como oposición al régimen. Y de todas maneras, los liderazgos locales que empiezan a destacar y a crecer, pues les dan un manotazo, ¿no?, con las instituciones. Pueden empezar a ver que alguno empieza a crecer un poquito, dan un manotazo con la Unidad de Inteligencia Financiera, con la Fiscalía General de la República, con sus diferentes instituciones, y te pueden inventar cualquier cosa, nada más por socavar tu prestigio o tu carrera. Entonces también hay que tener como cuidado con esa parte de que usan las instituciones de manera facciosa y que lo podemos, por ejemplo, hay un personaje ahorita muy interesante que se me ha hecho como que el que ha estado más fuerte contra el régimen, que ha sido Salinas Pliego, por ejemplo. Digo, puede ser muy parecido a la figura del candidato puntero en Colombia ahorita. Un empresario que ha hecho frente al régimen, y aquí Salinas Pliego se ha mantenido. Digo, ha estado atacando, ha estado señalando. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? El SAT con todo. Entonces, pues ahí se ha mantenido como al pie de lucha. No ha terminado de pagar sus impuestos que quedó de pagar, que es por el lado que le duele y que le pegan. Habrá que definir si fue justo o injusto la manera en la que le cobraron. Pero pues si ya tiene la Suprema Corte, por ejemplo, pues ¿quién iba a determinar si era justo o injusto? Pues el mismo régimen, ¿no? Entonces esta parte termina siendo interesante, pero termina siendo un personaje que ha hecho frente al régimen ante el vacío de oposición, tal cual. Porque, por ejemplo, en las elecciones del 2018, por ejemplo, Álvarez Maínez tuvo un crecimiento muy importante. Movimiento Ciudadano en lo particular creció mucho, pero vayámonos a los de enfrente. Yo digo, pues si se perdieron las elecciones, pues también tiene que ver mucho por los liderazgos que están al frente de otros partidos políticos. Por ejemplo, pues imagínate tener al frente a Alito Moreno del PRI y a Marco Cortés en el PAN. Hombre, pues ¿para dónde se hacía la gente, no? Entonces es ahí donde estos dos personajes en particular, para mí, fueron los culpables de que Morena tuviera mayoría calificada en la Cámara de Diputados y mayoría calificada en la Cámara de Senadores. Si estos personajes se hubieran animado a soltar el poder antes de las elecciones para que liderazgos frescos tomaran decisiones diferentes, para que la gente no los viera como partidos echados a perder y quemados, a lo mejor hubiera cambiado la situación en ese momento. Pues la gente decía, oye, pues un exgobernador de Campeche acusado de enriquecimiento ilícito que se sigue perpetuando en el poder dentro del PRI, y la otra opción, Marco Cortés muy enranciado también, pues no había mucho de dónde escoger con esos partidos tradicionales. Entonces mucha gente, pues ¿qué fue lo que terminó optando? Hubo un crecimiento importante de Movimiento Ciudadano a raíz de eso, pero también hubo mucha gente que se terminó decidiendo voltear al régimen. Si estos dos personajes no hubieran estado al frente, creo que a lo mejor por lo menos no hubieran alcanzado las mayorías calificadas y muchas de las reformas constitucionales no hubieran llegado a donde llegaron actualmente. Yo creo, y ya para hacer mi última participación, yo creo que lo que está de frente es buscar, frente a este vacío de oposición que hay, buscar que las personas participen, que caminemos hacia una democracia en la que el ciudadano común participe más, esté enterado más de los temas, levante más la mano, se reúna en lo local y desde lo local, ojalá, algo que debiera ocurrir, me parece que sería muy bueno para el país y nuestra democracia, que ya se ha visto bastante golpeada, es construir legitimidad precisamente desde la gente, desde la gente. Yo sé que esto es un sueño, como dirían, un sueño guajiro, un casi imposible o una utopía, pero que las personas comunes vayan y tomen los espacios en los partidos como el PRI, como el PAN, como Movimiento Ciudadano, que las personas comunes se acerquen y ejerzan, por un lado, su derecho a participar políticamente, pero por el otro, la forma de participación política que está en el papel de nuestra Constitución. O sea, en nuestra Constitución los partidos son instituciones públicas. Los partidos no le pertenecen, como dices,
porque así lo es, o sea, en la realidad, pues sí es cierto, Alito Moreno se hace el partido, el que esté en el PAN lo mismo, pero no les pertenecen a ellos, no son de ellos. Los partidos son instituciones de interés pública y le pertenecen a nosotros, a los gobernados, porque con nuestros impuestos se pagan. Yo creo que ese es el camino, y aunque tarde mucho tiempo, pero el hecho de que las personas se acerquen a esos espacios, yo creo que legitimado el gobernado, el ciudadano, precisamente porque en esos partidos hay personas pues no muy decentes, pero acercarse precisamente por ello y tomar los espacios y participar y buscar candidaturas desde ahí, y desde ahí pues levantar la mano en la oposición para que no pase lo que ha estado pasando en esos partidos, ¿no? Ya dijiste los nombres, Alito Moreno, en su momento Marco Cortés, que son líderes de partidos de oposición que prefieren administrar la derrota que verse desplazados por liderazgos nuevos y liderazgos más legítimos. Me parece que también al final de cuentas lo que ocurre hoy en el país es un efecto de que la gran mayoría de las personas no quieren participar en la política, cuando no solamente es un derecho, sino también es un deber. Y hay muchos otros temas que, por ejemplo, no sé tú qué opines, pero yo no estuve de acuerdo en democratizar el Poder Judicial. Por ejemplo, ahí tenemos que tener a los personajes más capaces al frente de los juzgados, de las magistraturas. Entonces ahorita tenemos pues los dichosos jueces del bienestar que ya están renunciando por incapaces. Personas que no tenían ninguna experiencia en cómo llevar a cabo un proceso judicial se están viendo rebasados por los procesos que ahí se llevaban. Era una institución creo que bastante fortalecida en términos de experiencia y de capacidad. Sí tenía muchas áreas de oportunidad, pero llevar al frente a personas que no tuvieran los conocimientos y las capacidades para ejercer esa labor tan importante para cualquier sociedad, creo que fue un desacierto muy importante. Podrían haberse llevado de muchas maneras. Si bien es cierto, si quieren que haya elecciones, pues que las elecciones sean entre los más capacitados, o si ya después de eso va a haber procesos de insaculación, pues que se los hagan sobre los personajes más capacitados, pero no que lleven a la boleta a personas que no tengan conocimiento alguno sobre temas jurídicos, o que con que hayan terminado la carrera ya puedan aparecer en una boleta. Creo que fue un desacierto muy importante. Termina socavando el Estado de Derecho en México eso. Los inversionistas no lo ven bien en el extranjero, que dicen pues quienes están llevando a cabo los procesos judiciales, pues personas incapaces. Pues no, las personas no van a, o los empresarios extranjeros o los capitales extranjeros no van a querer venir aquí a invertir. No va a haber, va a generar mucha incertidumbre, porque ¿qué va a pasar con mi capital? Si después tengo algún juicio en México, pues lo voy a perder. ¿Por qué? Porque hay personas aliadas al régimen. Entonces hay muchos temas que creo que se han seguido equivocando. No todo es democratizar, pero sí se podrían tomar decisiones muy importantes. Ya migraron estas elecciones al 2028, por ejemplo, estaban programadas para el 2027. Entonces creo que todavía ahí estamos a tiempo, ya se están dando cuenta del error que cometieron y a ver si reculan. Digo, no creo que en este sexenio lo hagan, porque todavía le deben pleitesía a López Obrador como para decirle te equivocaste, pero ojalá y pronto se pueda hacer algo. Bien, pues con esto llegamos al final de esta edición de Nosotros el Pueblo MX. Los invitamos a que dejen sus comentarios, sus críticas, sus quejas aquí precisamente abajo, que compartan con sus amigos, o si no les gustó, pues compartan con sus enemigos. El tema es precisamente hablar sobre cuál es la democracia que queremos para nuestro país. Nos vemos con este y otros temas más en la próxima edición de Nosotros el Pueblo MX.